metemos en otros asuntos. El Congreso de la República ha cambiado las reglas de juego para el tema de la colaboración eficaz, lo que podría afectar en principio más de 50 procesos del caso Lavajato, por decirlo menos. La procuradora ad hoc del caso Lavajato, Silvana Carrión, nos atiende a esta hora de la mañana un poquito para desmenuzar esta norma y entenderla en su complejidad. Silvana, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida a Nativa, un gusto conversar con usted. Buenos días, Carlos, gracias por el espacio. Tengo varias preguntas que hacerle, que pongo a su consideración para poder entender un poquito qué hay detrás de esta norma y qué alcances tendría tanto en lo bueno como en lo malo. En principio, la ley establece límites al proceso de colaboración eficaz, la duración máxima de plazos de la declaración, la corroboración, el análisis, la aprobación de la misma. Yo quería preguntarle, en lo procesal, a mí me hace sentido que las cosas tengan plazos. ¿Por qué darle plazos a la colaboración eficaz se convierte en un problema? El problema principal de esta ley que ha sido aprobada la semana pasada por el Congreso es el asunto del plazo y lo corto del plazo que ha impuesto, ¿no? Que ha establecido para la firma del acuerdo de colaboración eficaz. Es decir, las modificaciones suponen que ahora, desde que se inicia un proceso de colaboración eficaz, es decir, con la presentación de la solicitud y el fiscal acepta, digamos, iniciar este trámite de colaboración eficaz hasta la firma del acuerdo de colaboración eficaz y presentarlo al juzgado, ¿no?, para el control judicial, ese plazo tiene que ser de 8 meses. Dice la norma que puede ser prorrogado por un tiempo adicional, incluso puede ser prorrogado por un tiempo igual previo control judicial si es que se trata de casos complejos o de corroboraciones o colaboraciones complejas. Y lo que nosotros estamos señalando es que ese plazo no se ajusta a la realidad de lo que viene siendo los procesos de colaboración eficaz. Sí. Pero además no se toma en cuenta todas las etapas que tiene un proceso de colaboración eficaz. Es decir, una etapa es cuando el colaborador solicita, digamos, inicia o quiere iniciar un proceso de colaboración eficaz, someterse a este proceso de colaboración eficaz, es, digamos, una primera evaluación que hace el fiscal, ¿no? Si los temas que le está proponiendo para delatar es algo que al fiscal interesa o finalmente le va a servir para sus investigaciones. Luego recibe la información, si es que el fiscal finalmente sí señala o de su evaluación, digamos, considera que esta información es valiosa, estos temas, y comienza a recibir la información a través de la declaración de los colaboradores. Y luego viene todo el proceso de corroboración. Y ahí es donde nosotros estamos señalando que, sobre todo en los procesos de criminalidad organizada, que de alcance transnacional, muchos de la información que se requiere para corroborar los dichos de los colaboradores están en el extranjero. Y esta información se pide a través de cooperación internacional. Y la cooperación internacional de la práctica, ¿no?, es como realmente los tiempos que está tomando. Que llegue la información puede durar entre 6 meses y 1 año. Ahí nomás ya se fue todo el plazo para todo el proceso de colaboración eficaz conforme lo aprobó el Congreso la semana pasada. Entonces, creo que no se está tomando en cuenta que el proceso de corroboración, esta etapa de corroboración es una etapa exhaustiva. ¿Y por qué es exhaustiva? Hay que entender por qué se necesita corroborar lo dicho de los colaboradores. Porque cuando se presenta este acuerdo al Poder Judicial para que sea evaluado por un juez, el juez evalúa el dicho del colaborador, o sea, una fijación del colaborador con la corroboración, y lo va haciendo dicho por dicho, hecho por hecho. Y un hecho puede ser corroborado por varios documentos o por varios elementos de convicción, no solamente por uno. Entonces, hay un examen bastante riguroso, ¿no?, de la corroboración de la información que necesita un tiempo. Y coincido contigo, Carlos, en que no puede ser, pues, un proceso que no tenga un plazo, no puede ser un proceso que no se determine cuánto va a durar. Con eso, en eso estamos de acuerdo. Por eso es que nuestra propuesta, que se hizo desde el inicio, cuando se intentó modificar o fortalecer, porque en realidad sí creo que es importante que se hagan cambios a la ley de colaboración, nuestra propuesta era que el plazo lo fija el fiscal al interior del proceso de colaboración. O sea, el fiscal abre el proceso de colaboración y señala, este proceso va a durar
10, 12, 14, 15 meses, lo que el fiscal considere, porque no todas las colaboraciones son iguales. De acuerdo. No todas las colaboraciones pueden ser complejas, ¿no? Ahora, no, es imposible desconocer además la complejidad que es investigar y descubrir los casos de corrupción, que cada vez son más sofisticados y cada vez los corruptos encuentran las formas de intentar evadir la justicia, lo que obliga al investigador a ser, digamos, mucho más fino en su trabajo, y esto toma tiempo. Yo eso te lo reconozco, Silvana. Sin embargo, tengo otra preocupación al respecto, y es que el testimonio de un colaborador eficaz puede terminar con los huesos de otra persona en la cárcel en preventivas. Si esa colaboración se extiende por mucho tiempo y resulta que al final quienes estaban en la preventiva no tienen mayor responsabilidad, ¿no estaríamos vulnerando derechos también? A ver, la norma de colaboración lo que establece es que con la información de un colaborador, que además no solamente el dicho es valorado por el juez para un requerimiento por prisión preventiva, por ejemplo, lo que exige el juez para una prisión preventiva, aparte del dicho, también algún nivel de corroboración. Por supuesto. Y eso pasa por un control judicial. Si al juez le hace sentido que la información del colaborador más su corroboración para ese requerimiento de prisión preventiva finalmente es algo que se debe acoger, porque son unos presupuestos determinados, porque además hay que hacer una diferencia. Los presupuestos de la prisión preventiva son distintos a los presupuestos de una condena. No necesariamente todas las personas que tienen una prisión preventiva finalmente van a terminar con una condena, porque hay cuestiones procesales en el camino, en el juicio, que se pueden presentar. Por ejemplo, el indulto pro reo. No es que no se haya cometido, sino que al final en el juicio no se determinó toda la evidencia necesaria para poder condenar a una persona. Pero son presupuestos distintos a la prisión preventiva. Pero ahí lo que sí vale señalar es que toda la información que se somete al Poder Judicial para un requerimiento como el de prisión preventiva es controlada por un juez también. No es simplemente lo que dice el colaborador fiscal, sino que el juez tiene que hace un tamiz, hace una ponderación. Seguro. ¿No? Tiene un control judicial, esa información previo, ¿no?, a través de estos requerimientos antes de tener la aprobación total del acuerdo de colaboración. Algo que no entiendo de esta nueva norma o de estos cambios que se han hecho es que el legislador ha planteado la prohibición de corroborar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz con la manifestación de otros postulantes a la declaración. ¿Qué habría de malo en hacerlo? ¿Por qué el legislador encuentra un problema en que yo cruce información? Esa es otra observación que nosotros hemos planteado, porque consideramos que excede, digamos, la libertad probatoria y la autonomía que tiene el fiscal para poder corroborar un dicho a un colaborador. Porque legalmente tú no le puedes prohibir al fiscal cuáles son sus mecanismos de corroboración. Yo coincido en que de repente no sea el único mecanismo de corroboración, o sea, que no sea el único elemento con el que corroboras el dicho colaborador, que sea el otro dicho colaborador. Pero eso es una cosa distinta, que se puede, digamos, legislar respecto a que, además de corroborar con otro dicho colaborador, existan otros elementos de convicción que corroboren esos dichos, ¿no? Porque efectivamente, si 1, 2 o 3 personas que son colaboradoras narran o coinciden en un mismo hecho, eso va a causar más convicción, no solamente al fiscal, sino al juez, o si no, si esa información es llevada a juicio, ¿no? Entonces, sí son, y además cada colaborador sobre un hecho puede dar precisiones, detalles, ajustes, ¿no? Por ejemplo, solamente para poner un ejemplo, todos sabemos que en el caso Interoceánica, donde está vinculado el señor Toledo, hay colaboraciones, ¿no?, que han narrado cómo se produjo, por ejemplo, este evento en Brasil, ¿no? Esta reunión, digamos, en Brasil, donde coincidieron, pues, la gente de la empresa, el señor Toledo, en fin. Y las dos colaboraciones que tenemos sobre ese hecho coinciden en ese hecho. O sea, tanto el señor Barata como Odebrecht como el señor Maiman coinciden en que ese evento se produjo, ¿no? Entonces, eso va a causar más convicción. Entonces, ahí sí creo que hemos hecho una observación clara, hemos elevado un informe a la Procuraduría General, también lo hemos alcanzado al Ministro de Justicia, para que nuestro pedido es que se pueda observar la autógrafa de la ley, para que no se aprueben esos términos, ¿no? Luego, algo que me parece inaceptable es que se sancione en prisión a quienes
identifiquen a un colaborador eficaz o difundan su declaración parcial o completa. Te explico mi sensación. Creo que sí, que la Fiscalía debería garantizar, por supuesto, el secreto de ese testimonio, pero también puedo entender que un fiscal que se siente un poquito desarmado o sin líneas de investigación, de pronto filtra algo y la prensa se suma en sus investigaciones y pesquisas. O de pronto hay algún abogado que también puede filtrar ese testimonio para atizar el avispero y ver si los cómplices se mueven y qué está pasando. Es decir, no entiendo, o sea, sí entiendo que haya que proteger y haya secreto, yo eso lo entiendo y me parece valioso, pero castigar con cárcel me parece un exceso, Silvana. A ver, hay dos temas, ¿no? Primero que esa modificatoria, digamos, le asigna una carga específica a la Fiscalía, ¿no? Ajá. O sea, básicamente lo que supone el legislador es que la Fiscalía es la que finalmente puede cometer estos actos de filtración, porque no habla de los otros sujetos que tienen el proceso de colaboración, no habla de la defensa, el colaborador, habla solamente de la autoridad fiscal. Eso por un lado. Pero por otro lado, Carlos, ya el tema de la reserva, del proceso penal y de los procesos de colaboración están regulados en el proceso especial y en el proceso general, en las normas generales del procesal penal. Y de hecho hay un tipo penal que castiga ya o que sanciona al funcionario público que viola esta reserva o viola estos secretos. ¿Con cárcel, Silvana? Con cárcel, 409B, me parece que es el artículo del Código Penal, que sanciona, ¿no?, al funcionario público. Entonces está sobreregulando algo que ya está en la norma. Ah, mira, no tenía ese dato interesante. Entonces y ese es un punto que nosotros también observamos en enero del año 2022, cuando fuimos convocados para explicar estas observaciones a la Comisión de Justicia en su momento. Se señaló que habían varias modificaciones que se estaban sobreregulando, temas que ya tienen una regulación en nuestro ordenamiento. Importantísimo. Claro, si se han centrado en lo fiscal y esto existe, digamos, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué están intentando cambiar o modificar si esto ya está suficientemente regulado? Ahora, se señala también en la norma la celebración de un convenio preparatorio previo al proceso especial donde debe estar presente el abogado del aspirante a colaborador. ¿Qué piensan en la Procuraduría de ese aspecto? A ver, en ese punto nosotros, respecto a que la presencia del abogado del colaborador sea en cada una de las intervenciones del colaborador durante el proceso, estamos de acuerdo. Y creo que esa modificación o ese ajuste que se ha hecho a la norma es correcto. Okay. Además, porque así se viene dando. O sea, que los colaboradores no asisten a la Fiscalía o a alguna reunión, incluso con nosotros cuando negociamos el tema de la reparación civil, no asisten sin sus abogados. Y eso viene siendo así, y que se regule positivamente en una norma es correcto, está bien. Ahí coincidimos. Ahora, con el tema del acuerdo preparatorio, ahí sí tenemos una observación. ¿Por qué? Porque la norma anterior o el texto previo, ¿no?, anterior, decía que el fiscal podrá celebrar un acuerdo preparatorio. Y la norma, como está aprobada actualmente, dice el fiscal celebrará un acuerdo preparatorio, es mandatorio, ¿no?, al inicio de un proceso de colaboración. Y eso supone un problema. Primero porque nuevamente se viola la autonomía del fiscal y la libertad del fiscal en cuanto a cómo define su estrategia también frente al proceso de colaboración. Hay colaboraciones o hay colaboradores que vienen con una información evidente, contundente, solvente, con los medios de corroboración, que es indubitable que ese colaborador probablemente tenga la información de calidad y que el beneficio que vaya a recibir es un beneficio probablemente máximo, ¿no? El que contempla la norma, la exención, por ejemplo, que es el máximo beneficio para un colaborador, si es que la información es sumamente útil y eficaz. Por supuesto. Y esa valoración la puede hacer el fiscal de repente al inicio, cuando la información es así de contundente. Pero en otras colaboraciones no, se va construyendo, se va recibiendo a lo largo del proceso toda esta información para que el fiscal haga su evaluación al final, decir, esta información es útil, lo pude corroborar y este es el beneficio que le voy a dar. ¿Qué supone esa modificatoria? Que al inicio del proceso de colaboración, el fiscal tiene que celebrar un acuerdo preparatorio donde se diga sobre qué tema va a declarar, o sea, hechos,
el mecanismo de aporte de corroboración, tiene que poner qué tipo de beneficio le va a dar, cuáles son las obligaciones. ¿Cómo un fiscal se va a comprometer desde el inicio a darle un tipo de beneficio en un acuerdo preparatorio cuando no sabe todavía si es que finalmente la información va a ser útil o va a ser corroborada, ¿no? De acuerdo. Entonces, que le obliguen o que obliguen al fiscal a celebrar un acuerdo preparatorio desde el inicio, primero, o sea, viola su estrategia de defensa o su estrategia, perdón, de investigación. Okay. Segundo, hay un compromiso anticipado de un beneficio que en realidad no, de repente no está en condiciones de hacerlo. Y tercero, va a ser un cuello de botella, porque para celebrar un acuerdo preparatorio va a ser un paso previo para continuar con el proceso de colaboración y probablemente en la práctica se pasen ahí los 8 meses para celebrar su acuerdo preparatorio. Clarísimo, una última pregunta, Silvana, ya me tengo que ir. En líneas generales y a partir de lo que hemos conversado y de los elementos que hemos analizado, esta es una norma que lo que busca es mejorar los estándares del proceso judicial en la lucha contra la corrupción, o lo que está buscando es imponer un manto de impunidad y ponerle las cosas más difíciles a quienes buscan la sanción de la corrupción a partir de una serie de obstáculos que parecen insubsanables, escuchándote a ti. ¿Por dónde irías? Yo iría por la segunda, por el segundo comentario que hace sobre la segunda premisa. Esa va a ser la consecuencia. Eso va a ser lo que va a pasar en la realidad. Que los procesos de colaboración, primero, no se van a poder concluir en ese plazo, por lo tanto se van a tener que archivar y la información no va a ingresar, ¿verdad? Segundo, ahorita tenemos en trámite más de 54 procesos especiales de colaboración eficaz en el equipo especial Lava Jato, que le va a impactar de manera directa esta norma en cuanto al plazo, por lo tanto le quedarán 2, 1 mes, 3 meses en algunos casos para concluir, con lo cual se va a tener que archivar los procesos de colaboración eficaz respecto a los casos que tenemos solamente en Lava Jato. Tercero, el legislador creo que está pensando en los temas de corrupción nada más, corrupción Lava Jato, corrupción de poder actual, cuellos blancos, creo que está pensando en los temas de corrupción. ¿Qué pasa con los otros delitos? O sea, tráfico de drogas, trata de personas, minería ilegal, terrorismo, esos delitos que tienen organizaciones criminales que definitivamente el Instituto de la Colaboración va a ayudar al fiscal a desarticularlas. Entonces estamos dejando sin un arma importante en la práctica para también combatir ese tipo de delincuencia, la delincuencia que afecta, organizada, que afecta, por ejemplo, también al ciudadano de a pie. Tenemos ¿no? Tenemos otras bandas. Entonces, creo que hay que hacer reflexión sobre esta norma como ha sido aprobada con el Congreso, ¿no? Silvana, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros estas reflexiones y esta mirada. Creo que hemos desmenuzado un poquito los tenores de esta norma y veremos si el Ejecutivo la observa, que es lo que debería hacer, por supuesto. Un abrazo, Silvana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.